Listo, buenas noches a todos nuestros amigos de Facebook. Bienvenidos a nuestro quinto día de conferencias en celebración del Día Mundial del Riñón. Quiero dejarlos con nuestro host de esta noche, el licenciado Cristóbal Merlos. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, noches. Bienvenidos a la continuación del ciclo de conferencias presentadas por la Fundación Renal de El Salvador en ocasión de la celebración del Día Mundial del Riñón 2021. Mi nombre es Cristóbal Merlos y soy miembro de la Fundación Renal desde su creación, colaborando solidariamente en beneficio de la prevención para la salud renal. En este día me toca el privilegio de presentar a dos profesionales de la salud que han apoyado durante años a la Fundación y cuyos conocimientos acerca de los problemas de la salud renal nos ayudarán a poner en claro muchas de las interrogantes que tenemos acerca de la problemática renal. Ellos son el doctor Fernando Mata, quien nos presentará un video con el tip Importancia del autocuidado como medida preventiva del COVID-19. Y en el tema principal a desarrollar, nutrición en pacientes con COVID-19, que estará a cargo de la licenciada Fabiola Martín del Campo de México. Perdón, Cristóbal, pero creo que te has quedado sin audio. No te escuchábamos. Hoy comienzo entonces. Ahora sí. Comienzo. Bienvenidos a la continuación del ciclo de conferencias presentadas por la Fundación Renal de El Salvador en ocasión de la celebración del Día Mundial del Riñón 2021. Mi nombre es Cristóbal Merlos y soy miembro de la Fundación Renal desde su creación, colaborando solidariamente en beneficio de la prevención para la salud renal. En este día me toca el privilegio de presentar a dos profesionales de la salud que han apoyado durante años a la Fundación y cuyos conocimientos acerca de los problemas de la salud renal nos ayudarán a poner en claro muchas de las interrogantes que tenemos acerca de la problemática renal. Ellos son el doctor Fernando Mata, quien nos presentará un video con el tip Importancia del autocuidado como medida preventiva del COVID-19. Y el tema a desarrollar esta noche, la nutrición en pacientes con COVID-19, que estará a cargo de la licenciada Fabiola Martín del Campo de México. Comenzaremos con el tip en video por el doctor Fernando Mata. El doctor Mata es médico graduado de la Universidad de El Salvador, colaborador de la Fundación Renal desde 2014. Ha realizado cursos de actualización acerca del COVID-19. Actualmente trabaja en clínica empresarial del Instituto Salvadoreño del Seguro Social desde marzo del 2020, como asesor clínico y médico consultante en prevención del contagio. A continuación, el video Importancia del autocuidado como medida preventiva del COVID-19. Hola, soy el doctor Fernando Mata. Este día quería hablarles un poco del autocuido como una forma de prevención dentro del aspecto del COVID-19. El autocuido es toda medida que nosotros generamos para mantener nuestra propia salud, que puede englobar muchísimas situaciones. Pero ante la situación del COVID vamos a orientarnos a orientarnos solamente en un aspecto. Principalmente debido a que los cambios mundiales que ha generado el COVID-19, muchas personas mantienen aislamiento, mantienen trabajo desde casa. Entonces, los tips que podemos tomar ante esta situación es siempre generar una rutina diaria, ¿verdad? Si usted trabaja desde casa, pues tomar siempre su horario como que usted fuese a trabajar, realizar su rutina en la mañana, su desayuno, su aseo personal y ponerse ropa cómoda para trabajar desde casa. Igual,
como con los niños que están en las escuelas, generarles una rutina para que se sientan establecidos dentro de un marco normal de rutina diaria. Aparte de eso, no tenemos que dejar fuera el aspecto emocional. Por lo tanto, debemos mantener cierta comunicación con nuestra familia, tanto con la que convivimos en casa, con la que está fuera del país o en otras áreas de la ciudad. Siempre la comunicación con la familia es algo muy importante para mantener una salud emocional estable. Además, generar tiempos de recreación, realizar pasatiempos, tocar algún instrumento, escuchar música, leer, generar un espacio para cada uno, un espacio individual dentro del hogar. También, como les mencionaba, que son muchos aspectos, no solo es el aspecto de las rutinas diarias, porque muchas veces debemos salir de casa o debemos realizar algún trámite, entonces debemos recordar principalmente las medidas de prevención. Ante el COVID-19, principalmente el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso adecuado de las mascarillas. Cuando hablo del uso adecuado de las mascarillas, recordemos que existen diferentes tipos de mascarillas. Tenemos el ejemplo básico, las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas tipo KN95 o variables de estas. Cuando salgamos por la prevención del COVID-19, siempre debemos utilizarlas adecuadamente, ¿verdad? Ambas tienen usos distintos y colocarlas siempre en una forma correcta sobre el tabique de la nariz hasta que cubra el mentón. Su retiro igual de una forma adecuada y almacenamiento adecuado en casa. Y algo muy importante para todas las personas y pacientes de diferentes edades, no solo son las medidas de prevención o las rutinas en casa, sino también mantener una prevención de sus enfermedades crónicas. Como sabemos, en nuestra fundación tratamos mucho el aspecto de la educación o la prevención de la enfermedad renal. Entonces, la prevención de las enfermedades crónicas es un aspecto importante. Prevenir la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Estas enfermedades son enfermedades que afectan a gran escala o con un tiempo avanzado el riñón, entonces, y otros aspectos del cuerpo. Así que uno de los tips principales es mantener control de sus enfermedades, mantener el seguimiento con sus médicos, mantener la adecuada alimentación y, dentro de lo posible, una adecuada rutina de ejercicios en casa. Por lo demás, en la fundación estamos para darles consejos y tips que ustedes requieran. Un gusto. Bien, a continuación tendremos la intervención de la licenciada Fabiola Martín del Campo con el tema principal de esta noche. La licenciada del Campo es máster en nutrición humana por la Universidad de Guadalajara, México, doctorante en ciencias médicas por la Universidad de Colima, estancia de investigación en la Division of Renal Medicine and Baxter Novum Karolinska University Hospital en Estocolmo, Suecia, de mayo a junio de 2019. Becaria de investigación, Unidad Médica en Enfermedades Renales, en el Hospital de Especialidades Centro Médico de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. La licenciada del Campo comparte su conocimiento como maestra, ponente en conferencias magistrales y a través de numerosas publicaciones. Dejo con ustedes a la licenciada del Campo con el tema nutrición en pacientes con COVID-19. Muchas gracias. Antes que todo, quiero agradecer a la Fundación Renal del Salvador por la invitación a esta charla. Es un honor, como siempre, poder pertenecer y apoyar esta fundación, pero sobre todo poder volver a ver, aunque sea a través de la pantalla, a personas tan queridas para mí desde hace ya varios años. Bueno, pues de nueva cuenta muy honrada en poder participar en los festejos del Día Mundial del Riñón y, como se mencionó previamente, pues voy a platicar acerca de la nutrición en pacientes con COVID-19.
Para iniciar esta presentación, pues hablaré primero sobre los diferentes escenarios a los que nos enfrentamos durante la pandemia por COVID-19 y que tienen relación con la nutrición. Es decir, tendremos que hablar de aspectos preventivos, tanto en la población general, pero en particular en los sujetos que tienen riesgo de o infectarse más frecuentemente o de tener mayores complicaciones. Y es aquí, bueno, donde nos interesa bastante porque los pacientes con enfermedad renal entran justamente en este grupo que requiere de una mayor atención en la prevención del COVID-19. También está el grupo de sujetos que ya tienen la enfermedad, pero que se encuentran en la comunidad, ya que no requirió la gravedad de su enfermedad una hospitalización, y aquellos pacientes que están hospitalizados con una condición grave del COVID-19. Y por supuesto, aquellos sujetos que han logrado vencer la enfermedad y que se encuentran en recuperación, situación que es muy particular desde el punto de vista nutricional si se considera los estragos que tiene la enfermedad sobre el estado nutricional. Entonces, es bien conocido por todos y creo que se ha difundido de una manera muy importante el origen y la transmisión de la enfermedad por el COVID-19 y simplemente quiero hacer una pequeña pausa en algunos puntos específicos. Uno es que la transmisión y la gravedad de la enfermedad tienen mucho que ver con factores específicos del huésped, en particular con la presencia de comorbilidades como las enfermedades crónicas que se mencionaron previamente, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, las enfermedades pulmonares previas y algunas patologías inmunológicas. Y aunque no se encuentra en este gráfico, también podemos considerar a los pacientes con enfermedad renal crónica. Y que todas estas enfermedades tienen una característica y es que se presentan generalmente a mayor edad y la mayoría de ellas tiene cierta relación con la obesidad y el exceso de nutrición. Pero también es importante mencionar, porque vamos a dedicar un par de diapositivas en esta charla, al efecto que tiene el sistema inmunológico y la relación que tiene precisamente con la nutrición, y que es precisamente a través del sistema inmunológico que su poca eficiencia puede provocar las formas más graves del COVID-19. En particular, pues hablaremos de temas de inflamación, la tormenta de citocinas, que puede tener relación con aspectos del estado nutricional. Entonces, justamente hablando de ese tema, quiero citar este artículo que se le ha publicado en septiembre del 2020, una perspectiva que se publicó en el New England Journal of Medicine, y quiero resaltar justamente cómo inician este estudio de perspectiva. Y es que hacen especial énfasis en los sujetos o en las disparidades que hay respecto a las enfermedades, ¿no? Donde los sujetos de raza negra, los latinos o los nativoamericanos son los que tienen las mayores tasas de infección, de hospitalización y muerte por COVID-19. Y estas mismas observaciones pues no ocurren solamente en Estados Unidos, sino que ocurren a nivel mundial, y precisamente los países latinoamericanos pues tenemos un alto riesgo y una susceptibilidad especial, no solamente por las características socioeconómicas y sociales, sino también por el tipo de situaciones de salud a las que nos enfrentamos. Países con altas tasas de obesidad y de enfermedades crónicas degenerativas que nos ponen en un riesgo adicional. En ese mismo estudio, pues hacen un énfasis en los determinantes sociales de salud, obesidad y las enfermedades crónicas, donde, bueno, se ha demostrado que la discriminación étnica, racial, el pobre acceso a alimentos de calidad y saludables, también la inaccesibilidad a los sistemas de salud, el ambiente y el nivel socioeconómico, pues van a tener cierta influencia no solamente sobre el riesgo de COVID-19, sino sobre la obesidad y las enfermedades crónicas, que están perfectamente interrelacionadas. Y que además de esto, la obesidad puede fungir como un iniciador de la mayoría de las enfermedades crónicas, que son las que vuelven a los sujetos con COVID-19 más susceptibles. Y sabemos perfectamente bien cómo todas estas enfermedades crónicas
pues tienen relación muy estrecha con la nutrición, pero con la nutrición sobre todo por exceso. Si bien en este estudio no se toman en cuenta aspectos específicos del riñón, pues sabemos muy bien que la enfermedad renal crónica podría estar en medio de todo este juego. Es decir, la propia obesidad y las enfermedades crónicas son parte de la etiología de la propia enfermedad renal crónica y sabemos que estos sujetos en particular son los que tienen unas de las tasas más altas de mortalidad y de morbilidad por COVID-19. Entonces, estas alteraciones o estos determinantes sociales de la salud van a jugar un papel muy importante también en los pacientes con enfermedad renal crónica. Por otro lado, hablábamos del sistema inmunológico, donde decíamos que hay una cascada inflamatoria que seguramente se habrá discutido en algunas otras sesiones, pero que son muy importantes porque son múltiples vías de liberación de citocinas inflamatorias y que hacen que esta sea una enfermedad inflamatoria grave y que es justamente la causa de la mayoría de las complicaciones de la enfermedad por COVID-19, ¿no? Puede haber liberación a través de los macrófagos, el propio coronavirus es capaz de secretar citocinas inflamatorias y estimular una mayor liberación de citocinas a nivel endotelial, pero también estos mismos marcadores inflamatorios estimulan la producción de reactantes positivos de fase aguda a nivel hepático. Y todo esto tendrá mucha relación con los aspectos nutricionales y también con la obesidad y las enfermedades crónicas, ya que sabemos claramente que estas enfermedades de entrada ya tienen un componente inflamatorio importante, independientemente de lo que ocurre después con la infección por COVID-19. Entonces, básicamente, el fenómeno o la gravedad de COVID-19 tiene mucho que ver con el balance o con el desbalance entre el sistema inmunológico, donde hay una mayor predisposición o un mayor peso a la formación de citocinas inflamatorias, es decir, a un proceso inflamatorio grave, y hay una disminución o un desbalance respecto a las moléculas o sustancias supresoras del fenómeno inflamatorio. Conocemos claramente que muchos aspectos relacionados con la alimentación y el estilo de vida tienen relación con el incremento de las manifestaciones inflamatorias y que particularmente tienen que ver con el envejecimiento, la falta de actividad física, el tabaquismo, las dietas poco saludables y las enfermedades crónicas como la obesidad, diabetes, hipertensión, y que vuelven a los sujetos susceptibles de infectarse y de incrementar su morbilidad. Pero por otro lado, también es importante comentar que muchos otros aspectos relacionados con el estilo de vida tienen la capacidad de modificar este balance a favor de las moléculas supresoras de la inflamación. Y es aquí donde la nutrición puede jugar un papel muy importante en aspectos de prevención, pero también durante el tratamiento y la recuperación de los pacientes. En particular, estilos de vida o estilos de alimentación saludables, como patrones de alimentación, algunas intervenciones específicas de nutrimentos y la actividad física. De este otro lado, pongo precisamente una lista de algunos elementos que han sido o que están siendo estudiados precisamente por su papel protector y su viejo papel conocido sobre el sistema inmunológico y que ahora se están intentando probar y utilizar para el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Es decir, se ha estado intentando el promover dietas saludables, en particular patrones de alimentación como la dieta mediterránea, que ha sido bien conocida desde hace décadas por la característica antiinflamatoria que posee. No solamente la dieta en sí, sino los elementos en particular que la componen, como por ejemplo las oleaginosas, el aceite de olivo y en particular el consumo elevado de frutas y verduras. También se está pensando y utilizando el pescado o el aceite de pescado como un nutrimento antiinflamatorio, y creo que no es para nadie nuevo y creo que hasta sobreexplotado está la utilización ahora de suplementos nutricionales basados en vitamina C, vitamina D, vitamina E para la protección del COVID-19.
También existen algunos otros nutrimentos, minerales como el zinc y el cobre, que tienen efectos muy potentes a nivel inmunológico, también por ahí el selenio, y que pueden ser excelentes opciones para el tratamiento y la prevención de COVID-19. Por otro lado, la fibra también tiene un efecto positivo, particularmente la proveniente de frutas, verduras y leguminosas y la presencia de ejercicio. Ahora bien, si bien todas estas patrones de alimentación, alimentos, suplementos o estilos de vida saludable tienen potencial efecto benéfico sobre la inflamación y el estrés oxidativo, por desgracia hay muy pocos o casi nada de estudios clínicos que puedan hablarnos sobre la seguridad y eficacia para la prevención y el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Lo que sí no está en duda es el efecto benéfico que tendrían, por lo menos al utilizarlos a partir de sus fuentes dietéticas. Y es precisamente aquí donde haremos énfasis en la importancia de una dieta saludable y de una alimentación completa que nos permita tener un sistema inmunológico a favor de la supresión inflamatoria. De hecho, en este otro esquema, que es continuación del anterior, podemos ver algunos elementos de los que mencionamos previamente y algunos otros, cómo tienen efectos muy particulares en distintas áreas relacionadas con COVID-19 y esta cascada de inflamación, como algunas moléculas como la vitamina E, la vitamina C, los carotenoides y algunos polifenoles pueden tener efectos positivos específicamente sobre el estrés oxidativo. Algunos minerales como el selenio y el zinc, a través de su papel en las enzimas antioxidantes, pueden estimular factores de transcripción como el factor RNF2, que también tiene efectos positivos sobre el estrés oxidativo. Algunos otros componentes como los ácidos grasos, en particular una buena relación de omega 3, omega 6, es capaz de inhibir el proceso inflamatorio. La fibra dietética también se ha encontrado que tiene efectos antiinflamatorios muy potentes, no por sí misma, pero sí a través del efecto que va a tener sobre la microbiota intestinal y en particular por la producción de ácidos grasos de cadena corta, especialmente el butirato, que se ha demostrado que tiene efectos antiinflamatorios bastante potentes. Por desgracia, otra vez, no hay estudios específicos en pacientes con COVID-19. Muchos otros compuestos fenólicos y también la vitamina D pudieran tener efectos positivos en aspectos relacionados con la replicación del virus. Y esto sería tal vez uno de los puntos más interesantes para las intervenciones nutricionales. Y de manera opuesta, también tenemos algunos componentes como los azúcares y los alimentos con alto índice y carga glucémica que van a tener el efecto opuesto, incrementando los reactantes positivos de fase aguda y la inflamación. Entonces, todo esto nos hace pensar y retornar a los aspectos más básicos y elementales de la alimentación y de la nutrición, y es, ¿valdría realmente la pena dar suplementos nutricionales para aportar todo lo que tenemos aquí? ¿O sería más importante considerar que una dieta saludable y balanceada podría aportar todos estos compuestos de una manera más eficiente y sobre todo más segura en todos los aspectos? Específicamente en los pacientes con enfermedad renal crónica, pues habría que considerar que muchos de estos suplementos o elementos nutricionales, si bien tienen efectos positivos sobre la inflamación, no todos pueden utilizarse de una manera indiscriminada o generalizada, en particular por los riesgos de intoxicación o de alteraciones renales asociadas con el uso de herbolaria y de suplementos nutricionales. Entonces, es precisamente en ellos que es más importante buscar solamente aquellos elementos que tengan un buen sustento científico y que sobre todo sean seguros para ellos. Entonces, se ha propuesto recientemente, esto está publicado apenas el mes anterior, algunos datos sobre estudios preliminares que se hicieron en pacientes con enfermedad renal crónica, no en estos momentos de pandemia, pero sí donde hubo resultados positivos en aspectos relacionados con la inflamación o con el estrés oxidativo.
Y entonces se ha sugerido que algunas de estas intervenciones pueden ser eficaces y seguras para utilizarlas desde el punto de vista preventivo en los pacientes con enfermedad renal crónica. Una de ellas pues, son las intervenciones con nueces. En particular, hay estudios con la nuez de Brasil, donde una sola pieza al día es capaz de mejorar el sistema antioxidante de nuestros pacientes. Este estudio se hizo, si mal no recuerdo, en sujetos en hemodiálisis, pero de cualquier manera es una de las mejores oportunidades de poder mejorar el sistema inmunológico a través de un alimento seguro. Si bien el resto de las oleaginosas o de las nueces también tienen efectos positivos, no hay estudios sobre la dosificación, pero sí en la nuez de Brasil, que es alrededor de 10 gramos al día esta dosis antioxidante. También existen algunos estudios preliminares utilizando cúrcuma o su sustancia activa, en este caso la curcumina, donde a una dosis de aproximadamente 1.5 gramos al día de cúrcuma podemos tener efectos antiinflamatorios y no se ha demostrado efectos negativos en pacientes con enfermedad renal crónica. Y también, aunque muy preliminar, existen algunos datos respecto al uso de propóleo, que es un derivado de la miel, para la inflamación en pacientes con enfermedad renal, y se ha sugerido que una dosis de entre 20 y 30 gotas, en el caso del propóleo ya disuelto en líquido, podría ser una terapia apropiada como parte de una alimentación saludable. Y entonces, bueno, esto nunca será suficiente, sobre todo en pacientes que no solamente tendrán que lidiar con el riesgo de infección por COVID-19, sino que además tienen que luchar día a día por mantener un estado nutricional lo más adecuado posible, donde tienen que luchar con las propias consecuencias de la enfermedad renal crónica y también de las terapias de sustitución renal. Entonces, en todo momento es importante que los pacientes tengan una dieta muy saludable con características específicas que ya hemos mencionado previamente, que sea rica en frutas y verduras, en particular de todas aquellas fuentes alimenticias que son ricas en las vitaminas que hemos mencionado previamente, ¿no? Carotenos, polifenoles, vitamina C. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, precisamente porque la vitamina C ha sido el suplemento nutricional que se ha utilizado más durante todo este año de pandemia. Sin embargo, las dosis sugeridas, al menos en población general, que pudieran tener un efecto protector o favorable, son dosis de entre 1.000 y 2.000 miligramos por día, dosis que podrían ser muy elevadas para un paciente con enfermedad renal crónica y que podrían incluso ponerlo en riesgo de hiperoxalemia. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos con las medidas que se utilizan en la población general, puesto que aún una estrategia tan sencilla y tan noble como la vitamina C podría poner en riesgo a nuestros pacientes. Sin embargo, también es importante mencionar que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen particularmente un consumo muy bajo de vitamina C, en especial por las restricciones a veces excesivas del potasio en la dieta. Y recordemos que los alimentos ricos en potasio, la mayoría de ellos también son ricos en vitamina C. Entonces, tenemos que buscar fuentes nutricionales ricas en vitamina C, aún para los pacientes que tienen restricción del potasio. Y si la dieta no es suficiente, poder lograr por lo menos el aporte diario necesario para evitar la deficiencia de las vitaminas. Es importante también agregar semillas y leguminosas, no solamente la nuez de Brasil, podemos hacerlo también con otras leguminosas que nos aporten minerales, en particular minerales como el selenio y el zinc, que son minerales frecuentemente deficientes en nuestros pacientes y que las fuentes alimenticias más importantes precisamente se encuentran en este tipo de alimentos. Y como ya había mencionado previamente, buscar a través de esta alimentación un consumo elevado de fibra, que va a tener efectos positivos sobre la microbiota intestinal y sobre la estructura del epitelio intestinal para impedir el paso de priones y de sustancias tóxicas para el cuerpo. Por último, desde el punto de vista preventivo
Y esto aplica igual para pacientes con enfermedad renal crónica y para la población en general. Y también creo que aquí habría que hacer especial énfasis en los pacientes con enfermedad renal crónica y trasplante renal, donde la presencia de cualquier otro tipo de infección no relacionado con COVID-19, pero sí con la mala manipulación de los alimentos, pudiera poner a los pacientes en mayor riesgo. Una, al necesitar una hospitalización o necesitar acudir a visitas extemporáneas al médico, pero también por la susceptibilidad que tienen a las infecciones. Entonces, habría que prestar atención en los aspectos relacionados con la higiene y la inocuidad de los alimentos. Enseñar a los pacientes sobre cómo almacenar de manera correcta los alimentos perecederos y no perecederos. Es decir, que si los pacientes por motivos de aislamiento tienen que consumir alimentos procesados, enseñarles cómo almacenarlos para evitar el consumo de alimentos caducados, pero también cuál es la vida de anaquel más adecuada para cada uno de los tipos de alimentos. Es decir, cuánto tiempo puedo mantener en mi refrigerador el huevo, la fruta, la verdura, la carne cocida o congelada, y esto nos permitirá disminuir también los riesgos de infecciones y ayudar a los pacientes a salir lo menos posible de casa, que eso es uno de los aspectos clave también en los aspectos educativos relacionados con la nutrición. Es decir, tenemos que ayudar a los pacientes a disminuir su riesgo ante todo de infectarse, y eso significa quedarse en casa. Por lo tanto, un correcto almacenamiento de los alimentos permitirá menos salidas por menos necesidad de alimentos específicos. Enseñar también a los pacientes sobre un lavado y desinfección apropiado de los alimentos, pero también de las superficies donde se preparan los alimentos. Mucho se ha dicho durante esta pandemia que también los alimentos podrían ser vectores de COVID, y que entonces el tema de la desinfección y el lavado debería de ser al ingreso a la casa para evitar este contagio. Sin embargo, debemos de pensar que no solamente tiene relación con esto, sino con evitar todas las infecciones transmitidas por alimentos que ponen en riesgo a los pacientes. Y por último, también enseñarle a los pacientes sobre estrategias para tratar de aumentar la vida de anaquel de los alimentos sin tener que salir de una dieta saludable. Creo que uno de los peligros más grandes para los pacientes, en particular con enfermedad renal crónica, tiene que ver con este cambio en el patrón de consumo de alimentos relacionado con el aislamiento, donde se adquirieron una mayor cantidad de alimentos procesados y empacados que van a tener mayores concentraciones de sodio, pero también de aditivos de fosfato y de aditivos de potasio, que podrían empeorar la situación clínica de nuestros pacientes que ya de por sí tienen alteraciones de los electrolitos. Entonces debemos de buscar estrategias para aumentar la vida de anaquel que no signifiquen siempre el consumo de alimentos procesados o enlatados, o bien cómo ayudar a los pacientes a evitar tantos riesgos por el consumo de estos alimentos enlatados. Por ejemplo, enseñarles a los pacientes técnicas de congelación adecuadas para alargar la vida de anaquel del alimento, o bien técnicas como el lavado o enjuague de los alimentos enlatados para tratar de eliminar al máximo el contenido de sodio de estos alimentos. Y bueno, repito finalmente que todo esto deberá de ser en el marco de una dieta saludable con las características de las que hablamos previamente. Sin embargo, bueno, después estamos ante otro grupo de pacientes, aquellos que ya tienen la enfermedad, ya tienen COVID-19, pero que están en la comunidad. Entonces, independientemente de si el paciente está o no está en un hospital, todos los pacientes con COVID-19 deberían de tener una evaluación, sobre todo para detectar a los sujetos que ya tienen desnutrición o que están en alto riesgo de tener desnutrición, para poder elaborar un plan de manejo nutricional adecuado a la situación en la que están estos pacientes. Y esto es muy interesante, puesto que en un hospital parecería obvio que todos los pacientes deben de tener una evaluación nutricional que puede realizar el médico, la enfermera, el nutriólogo. Sin embargo,
creo que poca importancia se le da a evaluar el riesgo de desnutrición en pacientes que no requirieron hospitalización. Y entonces tenemos que ser muy hábiles para que a través de herramientas a la distancia podamos evaluar el riesgo de desnutrición. Y que si bien no podemos tocar o ver al paciente directamente, sí existen muchas herramientas clínicas que podríamos utilizar que se basan en cuestionamientos básicos y elementales sobre el riesgo de desnutrición y tienen que ver incluso con el cambio en el apetito que tenga el paciente, el cambio en la cantidad de alimentos que está consumiendo e incluso el cambio en el peso y la composición corporal. Si bien la mayoría de los pacientes no tendrá una báscula en casa para podernos decir cuántos kilos perdió, sí es importante que tengamos la sensibilidad de evaluarlo a través de preguntas como, por ejemplo, si él siente que ha perdido peso, si la ropa le queda igual, si el cinturón se ha recorrido o no. Y entonces esta percepción de cambio de peso de los pacientes pudiera ser determinante para decidir qué pacientes están en riesgo de desarrollar desnutrición. También algunas de las recomendaciones más importantes en pacientes con COVID tienen que ver con determinar o considerar la necesidad de soporte nutricio en aquellos pacientes que no son capaces de alcanzar las necesidades nutricionales o que están en riesgo de desnutrición. Repito, estando en casa o no estando en casa, particularmente con estrategias sencillas como la utilización de suplementos nutricionales. Si bien habrá casos en los que aún se requiera nutrición enteral, podría hacerse también en casa. Es importante también considerar que los requerimientos de proteína en los pacientes con COVID-19 van a ser mucho mayores en aquellos sujetos que se están recuperando de COVID-19 y también en sujetos con sarcopenia. Entonces, este es un punto bien importante porque creo que no está en duda la necesidad de un incremento en la proteína, pero precisamente por eso es que en el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica es más importante la prevención, puesto que un paciente con enfermedad renal crónica que tenga necesidades incrementadas de proteína definitivamente estará en mayor riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica. Y esto ha hecho, y está bastante claro en la literatura, que los pacientes que ya tenían enfermedad renal crónica previa son aquellos que van a desarrollar más rápidamente daño renal agudo y que además van a necesitar más probablemente una terapia de reemplazo renal para el manejo de la falla renal aguda. Entonces, necesitamos voltear a ver a los pacientes con enfermedad renal crónica en aspectos preventivos porque indudablemente ante la presencia de COVID grave requerirán un aporte proteico mucho mayor al que probablemente puedan manejar sus riñones. Por lo tanto, también es importante que aquellos pacientes que tengan necesidades nutricionales especializadas o especiales, y aquí yo diría como los pacientes con enfermedad renal crónica, deben de ser referidos a un experto en nutrición, ¿sale? Es decir, tal vez otro tipo de pacientes con características más ordinarias podrían recibir consejería nutricional de todo el equipo de salud, pero en el caso de pacientes con enfermedad renal o necesidades complejas, requieren de un especialista en nutrición. Y obviamente que todo el soporte nutricional sea a través de entrevistas y monitoreos regulares para detectar los sujetos en mayor riesgo. Y bueno, para nada es raro el explicarles cómo nuestros pacientes con enfermedad renal crónica pues tienen un proceso de desnutrición o desgaste energético proteico muy elevado. Entonces, si la propia enfermedad por COVID-19 aumenta las tasas de desgaste o de desnutrición, pues nuestros pacientes están en doble riesgo. Están en un riesgo por inmunidad, es decir, por esta deficiencia en el sistema inmunológico que tienen, pero también por el propio desgaste energético proteico con el que podrían llegar a infectarse con COVID-19. Y bueno, las tasas de desgaste energético proteico, por desgracia, son altas y en los pocos estudios que hay en países de Latinoamérica, pues podemos ver que las tasas de desgaste están entre el 40 y entre el 20, perdón, y el 40%, que son tasas bastante altas de desnutrición.
Y entonces, adicionalmente a las causas de desgaste energético proteico que conocemos muy bien en pacientes con enfermedad renal crónica, tenemos que sumar el efecto de las infecciones de vías respiratorias sobre el estado nutricional. Esta diapositiva donde hablo del efecto de las infecciones es el efecto que cualquier infección de vías respiratorias, sobre todo de vías respiratorias bajas, tiene en un individuo, no particularmente la infección por COVID-19, sino cualquier infección de vía respiratoria. Y que creo que pocas veces consideramos los efectos tan importantes que tiene cualquier infección de vías respiratorias sobre el estado nutricio. Es decir, un paciente con una infección de este tipo va a disminuir la cantidad de nutrimentos que ingiere por anorexia, dificultad respiratoria, frecuentemente la restricción hídrica, el rechazo hacia los alimentos y el uso de algunos medicamentos. Pero también van a tener un incremento en los requerimientos energéticos, ya que se ha demostrado un aumento del gasto energético basal precisamente por la presencia de infección, inflamación y la carga respiratoria, que aumenta de manera dramática el esfuerzo. También hay un incremento en las pérdidas de nutrimentos a través de las heces, vómitos, la expectoración y drenajes, y también la diaforesis, que puede incrementar la pérdida de líquidos, pero también de algunos electrolitos. Entonces, habría que considerar en particular esto en pacientes con falla renal crónica o aquellos que ya estén en alguna terapia de reemplazo renal y que además tengan pérdidas a través de esas terapias. Finalmente, un paciente con infecciones de vías respiratorias tiene una disminución en la capacidad de utilizar los nutrimentos, en particular por la hipoxemia crónica. Y esto en pacientes con COVID-19 es mucho más grave aún. Entonces, no solamente comen poco y requieren más, sino que tienen una capacidad reducida de utilizar esos nutrimentos. Adicionalmente, habrá algunos síntomas que son específicos de COVID-19 y que también van a tener un efecto sobre el estado nutricio, independientemente de los que mencioné en la diapositiva anterior. Es decir, estos pacientes tienen tos y dificultad para respirar. Por lo tanto, esto va a disminuir la capacidad que tiene el paciente de consumir los alimentos y también de beber. Entonces, son sujetos susceptibles a la desnutrición, pero también a la deshidratación. Son pacientes que pueden tener atrapamiento de gases, sobre todo por la dificultad respiratoria y porque tienen una respiración bucal. Y esto puede llevar a los pacientes a tener saciedad temprana y resequedad tanto en labios como en mucosas. También, y es muy característico y se ha dicho mucho durante este año, la característica de la pérdida del gusto y del olfato en estos pacientes. Y creo que todos los que alguna vez hemos tenido una gripe muy fuerte sabemos lo que es perderle el gusto a los alimentos y cómo eso hace que el apetito se pierda por completo. Y si nosotros sufrimos con 2 o 3 días de gripe, un paciente con COVID-19 que tiene pérdida del gusto por un tiempo prolongado está en riesgo de dejar de comer sus alimentos. Y otros aspectos que no se consideraban previamente en infecciones de vías respiratorias y que tienen que ver con la fatiga y el aislamiento social, que tienen un efecto en la compra y la preparación de los alimentos. Es decir, los pacientes están tan cansados que no tienen ni ganas de salir y mucho menos de preparar alimentos saludables. Y esto los pone en un doble riesgo, porque entonces es más sencillo comprar una sopa instantánea a la que solamente le vamos a echar agua caliente y está lista para comer, pero que tiene 1000 miligramos de sodio por cada empaque de sopa. Entonces, los pacientes, si consideramos que pudieran tener enfermedad renal crónica, tienen el doble de susceptibilidad de empeorar su función renal y empeorar sus condiciones clínicas por COVID-19. Y además el miedo a infectarse de parte del personal de salud e incluso de los propios cuidadores, pues disminuye el apoyo y la interacción que tiene la familia y su cuidador primario con el paciente. Por lo tanto, esta disminución, sobre todo de la interacción al comer, pone en mucho mayor riesgo a los pacientes. Recordemos que las personas, los seres humanos, no comemos para nutrirnos, sino que comemos porque la alimentación juega un papel importante
desde el punto de vista emocional y de interacción con nuestro entorno, en particular con nuestros seres queridos y nuestra familia. Entonces, el aislamiento social también ha tenido efectos importantes sobre este fenómeno de interacción al comer y que pone a los sujetos en riesgo de no querer esforzarse por una alimentación más completa o más saludable y buscar estas opciones más rápidas y que fatiguen menos al paciente. Finalmente, los pacientes con COVID-19 también van a presentar múltiples alteraciones de los líquidos y electrolitos y que pueden ser más graves aún si el paciente tiene enfermedad renal crónica. Los pacientes con COVID-19 grave se ha demostrado que tienen una alta sensibilidad a la sobrecarga de volumen. Por lo tanto, en un paciente que además tenga enfermedad renal crónica, esta sensibilidad será aún mayor y complicará las intervenciones nutricionales. Incluso se ha sugerido que la reposición o la resucitación con fluidos deba de ser mucho más moderada en pacientes con COVID-19 por esta sensibilidad que tienen a la sobrecarga. Los pacientes pueden presentar hipernatremia por el exceso de pérdidas insensibles, en particular ante la presencia de fiebre y por la inflamación. También puede haber hipernatremia por una disminución en la eliminación urinaria del sodio, sobre todo ante el desarrollo de falla renal aguda, que recordemos que es una de las complicaciones más comunes y que más se asocian con mortalidad en pacientes con COVID-19. Por otro lado, el potasio es un elemento muy sensible, donde no podemos generalizar y debemos de considerar a cada paciente en lo individual. Es decir, los pacientes pudieran presentar hipercalemia, sobre todo por una tasa catabólica mayor. Es decir, el desgaste muscular de los pacientes puede provocar hipercalemia, pero también pudiera haber hiporcalemia, particularmente si el paciente desarrolla falla renal aguda con daño tubular. Y entonces, en este sentido, pudiera haber pérdidas excesivas de potasio que pudieran poner en riesgo al paciente. Por lo tanto, podemos encontrar cualquier tipo de alteraciones en el potasio en estos pacientes. Finalmente, también pueden presentar hiperfosfatemia relacionado con un mayor desgaste muscular, falla mitocondrial y la progresión a falla renal aguda. Entonces, debemos de monitorear también muy bien el fósforo en pacientes con o sin enfermedad renal, sobre todo por el riesgo de desgaste muscular. También, por otro lado, no debemos olvidar que los pacientes que ya llegan desnutridos a una infección respiratoria van a tener mayor agravamiento de la infección respiratoria, ya sea por la disminución del sistema inmunológico que altera la adhesión, la quimiotaxis, la fagocitosis y la deficiencia de algunos elementos como la cobalamina o el hierro, que disminuyen la función de los polimorfonucleares, la actividad de fagocitosis de macrófagos y la depuración bacteriana. Entonces, por eso los pacientes desnutridos tienen mayor riesgo de gravedad de enfermedades respiratorias. Los vuelve más susceptibles a sobreinfecciones o a infecciones secundarias y septicemia, que también es una de las causas más importantes de mortalidad en pacientes con COVID-19. Estos pacientes desnutridos también van a tener una disminución de la respuesta ventilatoria y la capacidad vital por falta de energía. Está bien demostrado que en una persona sana y normal, aproximadamente del 2 al 3% del gasto energético basal es exclusivamente para la respiración de nuestro cuerpo. Pero cuando estamos frente a un proceso patológico, este gasto energético para respiración incrementa. Por lo tanto, un paciente desnutrido no tendrá la capacidad de incrementar este gasto de energía y ese es el motivo por el que la respuesta ventilatoria puede disminuir. Por lo tanto, el buen estado nutricio antes de las infecciones es indispensable para mejorar la sobrevida de los pacientes. También se ha demostrado que los pacientes con enfermedades pulmonares, desnutrición, y enfermedades pulmonares, el consumo de la energía va a sobrepasar el aporte que le podemos dar de nutrimentos, porque el trabajo de los músculos es mucho mayor por esta resistencia de la vía aérea y la rigidez de los pulmones.
Por lo tanto, requieren mayor cantidad de energía que no pueden obtener de su propio cuerpo. Por lo tanto, esto favorece que el paciente pierda peso y masa muscular. Pero una premisa muy importante siempre en los procesos de catabolismo es que los músculos más pequeños del cuerpo son siempre los más susceptibles a la desnutrición. En este caso, los músculos de la respiración son considerados músculos pequeños que pueden acabarse rápidamente, como el diafragmático, los intercostales, el escaleno o el esternocleidomastoideo, que todos tienen relación con la función pulmonar y que van a encontrarse disminuidos. Por lo tanto, los pacientes requieren tener una buena masa muscular para poder salir de una infección de vías respiratorias. También la deprivación de los nutrimentos va a disminuir la cantidad y la calidad del factor surfactante alveolar. Y esto va a contribuir a la presentación de atelectasias y obviamente al empeoramiento clínico de estos pacientes. Además de lo que ya hemos mencionado previamente, del papel de los micronutrimentos en el sistema antioxidante sistémico y pulmonar. Estas siguientes diapositivas se basan en las recomendaciones nutricionales básicas de las enfermedades pulmonares. No son particularmente específicas para pacientes con COVID-19, pero son las características generales de cualquier paciente con enfermedades pulmonares, por lo tanto aplican muy bien. Veremos más adelante algunas indicaciones precisas que hacen sobre todo las sociedades de nutrición enteral y parenteral. Los pacientes con enfermedad pulmonar, sobre todo cuando están en casa y que no tienen una situación crítica y que no están en terapia intensiva, requieren una dieta muy alta en energía, donde puede incrementar hasta el 30% el gasto energético basal o incluso se requieren dietas de 40 kilocalorías por kilo de peso, que son dietas extremadamente altas en energía, pero en particular, algo muy interesante con las enfermedades pulmonares es que el incremento calórico a partir de las grasas tiene efectos benéficos muy interesantes porque recordemos que las grasas tienen una menor producción de dióxido de carbono en comparación con los hidratos de carbono. Por lo tanto, dietas altas en grasa podrían disminuir la carga respiratoria de dióxido de carbono y ayudar a los pacientes a respirar un poco mejor. Entonces, en pacientes con enfermedades pulmonares, las dietas pueden llegar hasta 50% de grasa solamente para disminuir la producción de dióxido de carbono. De hecho, los triglicéridos de cadena media tienen además un efecto inmunológico y el cociente respiratorio es todavía menor. Por lo tanto, es el tipo de nutrimentos que podríamos estar utilizando en pacientes que tienen mucha dificultad para respirar. Obviamente, y a partir de esta misma observación, es que los hidratos de carbono, si bien deben de proveerse a partir de la dieta, deberían de prescribirse de una manera discreta, con dietas ligeramente bajas en hidratos de carbono, con aportes entre el 40 y el 50%, para no sobrecargar el dióxido de carbono. Las dietas deben de ser muy altas en proteína de alto valor biológico, por arriba de 1.5 gramos de proteína por kilo de peso, para poder compensar este desgaste de los músculos, sobre todo de la respiración y el catabolismo proteico. También es muy común la utilización de inmunomoduladores relacionados con vitaminas y minerales, como las que hemos mencionado previamente, vitamina C, E, betacaroteno, selenio y omega 3, los cuales son elementos que pueden ser muy seguros en pacientes con enfermedad renal, a dosis bajas, no a dosis terapéuticas, pero que también en pacientes que tengan la capacidad de comer los alimentos por la vía oral, podríamos hacerlo a través de una alimentación saludable, como se ha discutido en aspectos de prevención. Ya en aspectos muy particulares de pacientes con enfermedad pulmonar, pues obviamente debemos de considerar que en pacientes con obesidad, sobre todo obesidad mórbida, deberíamos de pensar en intervenciones para lograr la disminución de peso. A mayor peso, mayor sobrecarga y dificultad respiratoria. También en los pacientes que tengan dificultad para deglutir, sobre todo por dificultad para respirar,
debemos de pensar en modificar la consistencia de los alimentos. Es decir, un alimento suave va a ser más fácil de masticar y de tragar que un alimento duro. Pero también va a haber pacientes que por esta dificultad para respirar estén en riesgo de broncoaspiración. Por lo tanto, en pacientes, sobre todo adultos mayores con dificultad para respirar, podríamos modificar incluso la consistencia de los líquidos para llevarlos a una consistencia más de tipo jarabe, que impida la dispersión de las moléculas de agua para evitar el riesgo de broncoaspiración. Tratar de fraccionar la dieta en 5 o 6 tiempos de comida, es decir, múltiples comidas y frecuentes para disminuir la fatiga al comer. También utilizar, por ejemplo, gravies, salsas o alimentos fríos o helados para disminuir la sensación de sequedad en la boca y, si es posible, realizar enjuagues bucales frecuentemente. Esta estrategia también puede ser muy útil en pacientes que tengan restricciones de líquidos, porque en estos pacientes también la sensación de sed se encuentra incrementada y este tipo de estrategias podría ayudarnos a que el paciente incremente un poquito su apetito y acepte consumir un poquito más de alimento. Pero eso sí, evitar los líquidos antes y durante los alimentos, sobre todo porque los pacientes se llenan muy rápidamente con el agua y como respiran más frecuentemente se llenan de gas y de agua y eso es uno de los factores más asociados con saciedad temprana. Entonces, estas recomendaciones ya son mucho más particulares para los pacientes que tengan más dificultades o más complicaciones desde el punto de vista respiratorio. Adicionalmente, si hay presencia de insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar o falla renal aguda, es posible que se requieran dietas con restricciones de sodio y también de líquidos, para lo cual pues todas las estrategias relacionadas van a ser importantes. Todo lo relacionado con enseñarles a cocinar con hierbas de olor, chiles y especias, no solamente será importante para favorecer la restricción del sodio, sino porque recuerden que los pacientes tienen pérdida del sentido del gusto. Por lo tanto, necesitamos aumentar el sabor de los alimentos para que ellos puedan percibirlo un poco mejor y estimular el apetito. Y también monitorear los electrolitos, en particular en pacientes que desarrollen falla renal aguda posterior a COVID-19, para hacer las modificaciones que se requieran, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, o de potasio, o de fósforo, o sodio. Finalmente, mencionaba que los pacientes pueden requerir de soporte nutricional, sobre todo aquellos pacientes que tengan desnutrición o que no hayan logrado cumplir con un consumo dietético adecuado a sus necesidades por unos días o unas semanas. De preferencia, las recomendaciones que se hicieron específicamente para COVID-19 son muy parecidas a las que se han hecho para cualquier otro escenario clínico y son favorecer siempre la vía oral o la vía enteral. Si el paciente tiene una disminución de los alimentos, pero puede comer, se sugiere la utilización de suplementos nutricionales vía oral con características particulares, altas en energía y altas en proteína. De hecho, se ha sugerido que se inicie en las primeras 24 horas de hospitalización, pero los suplementos deben de tener de preferencia más de 400 kilocalorías y más de 30 gramos de proteína. Entonces, esta parte es bien importante porque la mayoría de los suplementos nutricionales que se utilizan a nivel hospitalario no tienen esas cargas de energía y de proteína y son difíciles de conseguir. Sin embargo, para los que nos dedicamos a la nutrición renal, pues conocemos muy bien las fórmulas para pacientes con enfermedad renal que son muy apropiadas también para lograr cumplir con las necesidades de los pacientes con COVID-19. Recordemos que las latas de alimentación para pacientes con enfermedad renal crónica son densamente energéticas y podemos incluso tener hasta 500 kilocalorías por lata y tienen entre 23 y 30 gramos de proteína por lata. Y además tienen la particularidad de que si el paciente tuviera problemas con electrolitos, son bajas en potasio, bajas en fósforo y bajas en sodio. Entonces, una de las aportaciones que podríamos hacer desde la visión del nutriólogo renal, incluso en pacientes no renales, es la utilización de los suplementos especializados para pacientes renales. Obviamente, una de las dificultades que tendrían es que estos suplementos tienen una carga de hidratos de carbono bastante elevada
pero también podemos utilizar fórmulas de las especializadas para pacientes con enfermedades pulmonares que tienen 40% de grasa. Entonces podríamos estar intentando formulaciones enterales de fórmulas para pacientes con enfermedad pulmonar o con enfermedad renal crónica. Si el paciente no es capaz de alcanzar sus necesidades a partir de estos suplementos, pues bueno, indudablemente tendríamos que utilizar vías de alimentación enterales y solo en caso donde no sea posible la vía enteral, utilizar la vía parenteral. Para no hacer más largo esto, voy a irme sobre algunos aspectos específicos, sobre todo de metas de necesidades de calorías y de energía. Se sugiere que cuando el paciente tiene enfermedad por COVID-19 críticos en un hospital y que requieran nutrición enteral, deberían iniciar con una tasa trófica de nutrición enteral para alcanzar del 70 al 80% de los requerimientos calóricos. Es decir, se requerirá iniciar con dietas de entre 15 y 20 kilocalorías por kilo. Entonces aquí quiero hacer énfasis en que en las diapositivas anteriores yo mencioné que las necesidades de los pacientes llegan hasta 40 kilocalorías por kilo de peso. Sin embargo, en pacientes críticos no se sugieren dietas tan elevadas en calorías, puesto que no se ha demostrado que realmente tengan un efecto benéfico. Y las dietas en pacientes críticos, entre más energía tienen, aumentan la carga también de productos de desecho que podrían afectar tanto la función renal como la función pulmonar, ya que se produce mucho más dióxido de carbono. Las metas de proteína sí son elevadas, entre 1.2 y 2 gramos de proteína por kilo de peso. Y si el paciente tiene obesidad, y esto es uno de los escenarios más comunes en pacientes hospitalizados, al menos en nuestro hospital, el 84% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 tienen algún grado de obesidad y hasta el 10% obesidad mórbida. Entonces, creo que es uno de los escenarios más comunes en pacientes por COVID-19. En estos pacientes se pueden dar dietas de entre solamente 11 y 14 kilocalorías por kilo de peso, y en este caso por peso ajustado, en pacientes con índices de masa corporal entre 30 y 50 y entre 22 y 25 kilocalorías por kilo de peso por peso ideal para sujetos que tengan un índice de masa corporal por arriba de 50, es decir, obesidad mórbida. En el caso de las proteínas, se sugieren dietas muy hiperproteicas para los pacientes que además tengan obesidad de entre 2 y 2.5 gramos por kilogramo de peso ideal. También es importante considerar que en los pacientes con falla renal aguda o que hagan falla renal aguda durante la hospitalización que requieran terapia de reemplazo continuo, la dosis de proteína debe de ser todavía mayor que en los sujetos estándar. Debe de incrementar hasta 2 y 2.5 gramos de proteína por kilo de peso y considerar dar una represión de micronutrientes que pueden perderse a través de las terapias lentas continuas, particularmente zinc, hierro, selenio, vitamina D y vitamina C, que son muy susceptibles en las terapias de reemplazo renal. Finalmente, el propio COVID-19 se caracteriza por múltiples alteraciones gastrointestinales y más aún cuando damos soporte nutricional. Por lo tanto, es que se han hecho algunas sugerencias de cómo tratar de compensar estas alteraciones gastrointestinales por COVID-19 ante la necesidad de nutrición artificial o nutrición enteral. Entonces, bueno, los más importantes pues son la adición de prokinéticos para las náuseas o los vómitos y también incluso la alimentación postpilórica para aquellos pacientes que tengan retraso del vaciamiento gástrico podría ser bastante favorable. Reducir el volumen, de preferencia dar alimentación continua, sobre todo para disminuir la distensión abdominal y en caso necesario dar fórmulas predigeridas para la disminución de la diarrea. Por tanto, creo que podemos concluir algunos de estos puntos. Y para mí los más importantes son el hecho de que la pandemia por COVID-19 ha puesto de manifiesto hoy más que nunca
la importancia de una nutrición adecuada para la prevención y el tratamiento de las enfermedades agudas, como en este caso estas infecciones respiratorias. Y le ha dado mayor trascendencia al rol que juega el nutriólogo en la prevención de la enfermedad, tanto en la población general, pero en particular en los sujetos vulnerables, como los que tienen enfermedad renal crónica, además del indiscutible papel que juegan en el tratamiento de los pacientes durante y después, durante el proceso de recuperación del COVID-19. También existen múltiples estrategias nutricionales que son muy prometedoras como parte del tratamiento. Sin embargo, todavía faltan muchísimos estudios para poder determinar qué nutrimentos o qué suplementos son realmente efectivos, a qué dosis y cuál es el nivel de seguridad, en especial en enfermedad renal crónica. Por lo tanto, una dieta saludable que sea rica en frutas, verduras, semillas y fibra, pues hasta hoy se convierten en la piedra angular del tratamiento nutricional y de la prevención durante esta pandemia de COVID-19. Muchas gracias por su atención y pues estoy en espera de sus comentarios o sus preguntas. Excelente, muchas gracias, Fabiola. Si tenemos preguntas de los que nos acompañan acá, recuerden, pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta directamente o escribirnos en el chat y nosotros la leemos, ¿verdad? Con gusto. Soy el doctor Enríquez. ¿Qué clase tan magistral dio la licenciada? Esto sería que hay que difundirlos a las escuelas de nutrición en El Salvador, para que miren esta conferencia magistral que dio ella y que va a ayudar bastante pues, a los problemas que estamos teniendo con nuestra población con el COVID-19. Una pregunta que yo tengo es de que si ella pudiera explicar el término, que no creo que mucha gente lo conoce, que es el término sarcopenia. ¿Qué es lo que significa sarcopenia? Bueno, muchas gracias, doctor Enríquez, por sus comentarios. Y sí, creo que es un término que es muy importante que se comente. Recordar que la sarcopenia es parte de este escenario de desgaste corporal, de este escenario de la desnutrición, pero que tiene características muy particulares, y es que lo que se pierde en especial es músculo y capacidad funcional muscular, que es la diferencia más importante con otros síndromes de desnutrición, ya que en la sarcopenia es posible incluso que los pacientes conserven su masa grasa o incluso tengan masas grasas excesivas, pero con una deficiencia muy importante en la masa muscular y en la capacidad de la masa muscular. Estos sujetos son los que tienen mayor riesgo de mortalidad en comparación con otros escenarios de desnutrición, porque tienen doble efecto negativo. Uno, la pérdida del músculo, y dos, el efecto proinflamatorio de la grasa que se conserva. En estos pacientes con COVID-19, recordemos que la mayoría son más susceptibles en escenarios de obesidad, pero a veces creemos que porque tienen obesidad no estarían en riesgo de desnutrición. Sin embargo, la correcta evaluación de la masa muscular nos podría ayudar a identificar sujetos que, aún siendo obesos, tengan un proceso de catabolismo y de desgaste muy grave y que los ponen en mayor riesgo de mortalidad. Muchas gracias. Claro, sí. Desgaste muscular, desgaste corporal, pérdida de músculo, capacidad. Perfecto. Si alguien tiene más preguntas, adelante. Recuerde, puede abrir su micrófono o hacernos las preguntas por el chat. Bueno, si entonces no tenemos preguntas, al parecer Fabiola lo ha explicado todo muy bien. Y está todo súper claro. Yo creo que debes de dar más chances, que la gente pregunte más. Lo que pasa es que a la gente le da pena a veces preguntar. Güey. No, claro, aquí tenemos el tiempo.
Sí. Pueden usar el chat, recuerden, ¿verdad? Para hacer sus preguntas. Y recuerden que todas las preguntas son bienvenidas, ¿verdad? No hay pregunta que diga, no, a mí me da pena preguntar, no, ¿verdad? Ahora, ¿qué se puede hacer para recuperar el desgaste corporal? Sí, decirle. Ok, Sí, pero miren, decirle. ¿qué se puede hacer para recuperar este desgaste corporal? Bien. Con la sarcopenia es un término bien interesante porque yo creo que con esta pandemia no solo la gente, un montón de gente ha tenido este problema, tiene este problema. Como no ha hecho ejercicio, tal vez no se ha alimentado bien y todo, ha perdido bastante masa corporal. Y entonces, ¿qué se puede hacer para recuperarlo? ¿Qué podemos hacer, digamos? Esta es una pregunta muy interesante y también bien complicada, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Creo que es uno de los aspectos más difíciles de mejorar nutricionalmente, pero podríamos resumirlo tal vez en 3 aspectos fundamentales para el manejo de la sarcopenia. El primer aspecto tiene que ver con el aporte de la dieta, sobre todo de proteínas. Precisamente es por eso que se sugieren dietas tan altas en proteína, que es el elemento indispensable para la recuperación de la masa muscular. Sin embargo, en pacientes con características como estos, con obesidad o con COVID-19, el proceso inflamatorio impide que esa proteína realmente cumpla con su función de formador de músculo. Por lo tanto, la segunda estrategia tiene que ver con desbloquear el anabolismo, es decir, permitir que ocurra nuevamente el anabolismo de proteínas. Y eso se puede hacer a través de buscar elementos antiinflamatorios en la dieta o farmacológicos, y es ahí donde el trabajo médico-nutriólogo tiene los mejores efectos. Buscar tanto medicamentos que puedan tener una función antiinflamatoria como nutrimentos, como los que mencionamos a lo largo de la charla, que pueden cumplir esta misma función. Sí. Y esto nos permitiría facilitar el anabolismo nuevamente. Y el tercer aspecto, y que es fundamental para la construcción de la masa muscular, y es la actividad física, que como bien ya lo mencionó, doctora, pues ahorita estamos en una situación bastante compleja por el sedentarismo y la poca actividad que se tiene por estos temas de aislamiento social. Entonces, en este caso, un paciente enfermo y sobre todo hospitalizado, creo que las terapias de rehabilitación física deberían de ser esenciales. Y no sé qué tanto en los hospitales los rehabilitadores estén cumpliendo una función en prevenir la pérdida de la masa corporal en pacientes con estas características. Y sería muy interesante poder hacer estudios con rehabilitadores para la preservación de masa muscular. Sí, yo creo que sería bien interesante, pero también como sabemos todos que ahorita hay una gran, ¿cómo se llama? No podemos hacer tanto ejercicio como quisiéramos hacerlo. Los gimnasios, todas esas cosas, es bastante arriesgado ir. Y es bien difícil, sinceramente, es bien difícil que todos tengamos en la casa, digamos, que podamos hacer ejercicio solos y todas esas cosas. Es bien difícil, tiene que ser uno bien, tener esa, ¿cómo se llama? La disciplina. Esa disciplina, motivarnos a hacer el ejercicio. Motivación. Sí. Y las clínicas de rehabilitación están cerradas también. Correcto. Porque es mucho contacto. Como el contacto tan cerca. Tan ¿verdad? cerca del paciente. Sí. Tal vez bueno, hoy con la vacuna. Bueno, no sé cómo ocurra en Estados Unidos o en El Salvador. En México se están haciendo algunas campañas con clínicas de rehabilitación para hacer videos de rehabilitación pulmonar, pero creo que poco le han dado importancia a la rehabilitación corporal, más que a la rehabilitación pulmonar, y que puede hacerse también vía virtual.
Y creo que esto es como buscar y explorar otra vez estas áreas de oportunidad para hacer llegar a la gente este tipo de información. Correcto. Eso está muy sería buena bueno, idea. Y también aún en Estados Unidos sería bueno, por ejemplo, hoy que ya empieza la primavera y todo, que podemos ir a los parques, digamos, y alguien le indique a uno qué hacer, no necesariamente un gimnasio encerrado. Y también la gente no puede pagar gimnasios ni nada, pero sería bonito pero tener información. sobre todo aquí que pagan le pagan la medicina virtual, Ajá. le pagan a toda la gente, pues, los seguros. Los seguros. Entonces sí. los rehabilitadores pudieran ellos hacer una visita virtual con el paciente y el compañero para decirle qué hacer, qué tipo de ejercicios hacer y todo. Este tema que para usted, mejorar la masa muscular correcto, y todo eso. este tema y este punto Pero eso no lo han explorado aquí. No, de la sarcopenia a mí me parece bien interesante. Eso no lo han explorado y es un área que debemos de nosotros de luchar porque se haga. Y en El Salvador también se puede hacer. Sí, yo creo que sí. Cristóbal, él trabaja en rehabilitación, es licenciado en eso, en rehabilitación, ¿verdad? Yo creo que se podría hacer. Sería un punto de exploración, ¿verdad? Sí, muy buena idea. Sí, sí, sí. De acuerdo totalmente. Sí, sí, sí. Es increíble este desgaste corporal. Yo creo que bastante gente con esta pandemia en todo este año lo ha tenido. No solo los que les ha dado COVID, pero creo que bastante gente lo tiene. Sí. Por la falta de ejercicio, falta de actividad física, ¿verdad? Y de la nutrición también. Y que comemos más estando encerrados y hacemos más postres estando encerrados. Correcto. Porque no sabemos qué hacer y nos ponemos a hacer pasteles. Correcto, correcto. Incluso también aquí en el país, en todo el tiempo que estuvo el año pasado la cuarentena, como comenzó todo, se había abierto bastante el aspecto de la comida a domicilio. Entonces era más fácil, a veces muchas personas, y de hecho yo lo digo porque tuve contacto con esa área, y consumían más comida rápida, comida chatarra, mucho más pizza, hamburguesa, todo. A mí me llamaba la atención cuando decía Fabiola el hecho de que los pacientes o las personas consumirían mejor una sopa de vaso, ¿verdad? Una Maruchan. Correcto. Que tiene mayor sodio, que tiene pues más no es tan nutritivo. No, correcto. Nada. Nada, o sea, saca el hambre, pero no nutre en nada. No, pero por ejemplo, es cierto eso que dice. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos consumimos bastantes latas, sobre todo en invierno, sopas de lata, cosas así. Es cierto. Y uno pero ahora, gracias a los agricultores mexicanos que tenemos en el área, sí. Ellos nos llevan todos los domingos, llevan un mercado con todas las verduras, los vegetales. Entonces todos los domingos, guardando la distancia y todo, vamos a comprar las bolsas de vegetales para hacer las sopas, para hacerlo todo. Pero esos son mexicanos, esos agricultores que hacen todo. Muy bien. Bien interesante. Muchas gracias por la magnífica conferencia, bien interesante, sí. Muchas gracias a ustedes. Hola, buenas noches. Un gusto saludarla, Lic Fabiola. La verdad que ya me conecté tarde y lastimosamente no pude ver toda la conferencia, pero después me voy a ir a Facebook a verla ya que queda guardada. Pero al final usted mencionaba acerca de la alimentación integral, que hay que iniciar con alimentación trófica. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es en ml, cuánto es lo que recomienda iniciar con alimentación trófica? Y en dado caso, ¿verdad? Si el paciente va mejorando, ¿verdad? ¿Cuánto recomienda que se vaya aumentando de esa alimentación en ml? Muy bien, Ada. Bueno, lo más importante es que la alimentación sea continua y no en bolo. Entonces, eso te permitiría aumentar tus mililitros por día. Y si, por ejemplo, utilizamos una fórmula muy concentrada, densamente energética, con un volumen chiquitito podríamos alcanzar una buena cantidad de energía. El objetivo es que en una semana se alcancen entre 15 y 20 kilocalorías por kilo de peso.
que entonces estaríamos hablando tal vez de dietas en promedio, pues, de entre 1500, 1700 kilocalorías, que serían fácilmente alcanzables con un volumen realmente pequeño. Entonces, no hay una tasa de mililitros de inicio. Simplemente es buscar iniciar en las primeras 24 a 36 horas con una tasa bajita para lograr en una semana entre las 15 y los 20 mililitros, perdón, 15 y 20 kilocalorías por kilo. Ok, muchas gracias, Lick. Y también otra pregunta. En México, ¿cómo están haciendo ustedes como nutricionistas para evaluar a los pacientes? ¿Están entrando a las áreas COVID y estiman el peso y la talla, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, por medio de fórmulas? ¿O cómo están haciendo para la toma de medidas antropométricas y calcular lo que es el peso y la talla? Mira, es muy variado. Creo que cada hospital y cada área tiene maneras diferentes de manejarse. Yo no estoy directamente dentro de un hospital, yo estoy en consulta ambulatoria, eso es bien importante. Pero sí puedo decirte que en los hospitales, bueno, en hospital yo estoy en área de investigación, ¿salen? No en área clínica. Pero las nutriólogas clínicas del hospital sí entran a áreas COVID, en muchos hospitales, sobre todo del Seguro Social, y van equipadas y hacen evaluaciones de los pacientes. En muchos otros hospitales, lo que yo he visto que hacen es que no entran a ver al paciente, simplemente entran al área pre-COVID, donde hacen la evaluación del caso clínico junto con el médico, y el médico es el que se encarga de la estimación del peso y de la talla desde el ingreso del paciente. Entonces, hay muchas dificultades en las estimaciones de peso y talla. Hay muchos pacientes que no tienen ni siquiera esas medidas, puesto que ingresan en condiciones de gravedad al hospital y no tienen peso y talla, pero se utilizan los pesos autorreportados de los pacientes. Entonces, realmente se ha encontrado de todo ante esta situación. En mi caso en particular, yo en hospital solo estoy en investigación y en la consulta ambulatoria, yo sí he continuado con la consulta presencial durante todo el año, obviamente con las medidas pues, de precaución necesarias, la utilización de equipo, etcétera. Y lo importante es que muchos pacientes han aceptado migrar hacia las modalidades virtuales. Y eso es lo que realmente es interesante para nosotros, puesto que a pesar de que no los podemos pesar y medir, recuerden que los pesos autorreportados tienen un buen nivel de confiabilidad. La diferencia entre el peso medido y reportado no es de más de 2-3 kilos. Entonces, eso no te hace la diferencia para poder nutrir bien a un paciente. Entonces, y utilizamos estas medidas, preguntas que yo les comentaba durante la plática de, ok, ¿has perdido peso según tu percepción? ¿Cómo sientes el cinturón? Las tallas de la ropa, incluso hay personas que hasta en el cuello te dicen que ya se sienten diferentes. Entonces, eso puede ser un indicador de que tu paciente se esté desnutriendo, o el mismo paciente te puede decir, estoy engordando por comer pasteles toda la semana. Entonces, tenemos que buscar aspectos más prácticos de la nutrición y se puede hacer con pesos reportados. Nosotros aquí en los Estados Unidos, yo, por ejemplo, soy consultante en varios hospitales y los que miran directamente al paciente con COVID es el médico de la unidad de cuidados intensivos para disminuir de que le vaya a dar a toda la gente. Entonces, ellos me dicen el peso del paciente, me dicen la masa corporal del paciente para poder calcular la diálisis adecuada del paciente, me dicen el examen físico del paciente y yo tengo acceso a toda la historia del paciente. O sea que no es necesario para mí estar ahí examinando al paciente directamente para poderle dar su terapia de diálisis, que es bien importante tener el peso del paciente, ¿verdad? Sí. O sea de que ahí se evalúa pues el peso del paciente, ellos evalúan el médico de cuidados intensivos para disminuir la gente que se mete en contacto con los pacientes en COVID.
Y bueno, también es importante aclarar que muchas veces, sobre todo en Latinoamérica, no tenemos las condiciones y los equipos que quisiéramos, ¿no? Que quisiéramos que todas las camas de terapia tuvieran báscula incluida o que pudiéramos tener básculas para silla de ruedas en todos los hospitales y clínicas. En México, y me imagino que en El Salvador es algo similar, no contamos con estos equipos, salvo en lugares muy específicos, y entonces, pues tenemos que trabajar con lo que tenemos, con estimaciones a veces, porque no contamos con equipos de última generación para poder tener todas las mediciones que quisiéramos. Sí, la verdad que la realidad de El Salvador no está muy alejada de lo que es de México, y sí tenía como esa duda, Lick, porque, bueno, por lo menos en el hospital donde yo trabajo, atiende específicamente paciente COVID, y por eso le consultaba cómo están obteniendo el peso y la talla, porque sí, nosotros estamos entrando, ¿verdad? Y estimando por medio de fórmulas lo que es el peso y la talla, y la verdad que sería genial que las camas, ¿verdad? Tuvieran pesas, tener un peso más confiable, pero ni modo, tenemos que trabajar con lo que tenemos y con eso tenemos que hacer las cosas, pues. Así es, tenemos que hacer magia. Exacto. Correcto. Y de Hola, ahí, buenas noches otra vez, Fabiola. Hola. Perdón, yo tengo otra pregunta. Por lo mismo que hablábamos, bueno, que usted hablaba respecto a cómo ha incrementado el consumo de muchos alimentos procesados por el confinamiento, más que todo, ¿verdad? Quisiera saber si se ha trabajado algo respecto a educación alimentaria y nutricional ahí en México que haga que los pacientes con algún tipo de daño renal puedan tener como un poco más de precaución en cuanto a los alimentos que tienen aditivos a base de potasio, porque realmente son muchos los que existen, no, o sea, no solo son antioxidantes, sino que emulsificadores, estabilizadores. Entonces quisiera saber si han hecho algún tipo de intervención para poder que los pacientes puedan ser conscientes realmente de la cantidad de nutrientes críticos para ellos que tienen este tipo de alimentos procesados. Bueno, tu comentario y tu pregunta son muy interesantes, Carla. Creo que todavía falta mucho camino por recorrer. No hay una estrategia como oficial o nacional para hacer eso. Es lo que cada nutriólogo hace en su práctica clínica y como siempre, como cada uno mejor puede. Algo que sí es importante, Carla, es que en una de las diapositivas que puse, acaba de salir publicado en el Journal of Renal Nutrition unos links para unos como folletos de recomendaciones para pacientes con enfermedad renal crónica. Viene en inglés, francés, español y no me acuerdo si italiano, que son las 4 versiones que se sacaron. Están súper bonitos y justamente uno de los puntos en los que se enfoca es ayudarle al paciente a elegir qué alimentos son apropiados de los que puedes comprar en el supermercado y qué alimentos debes tratar de evitar, con listas de alimentos alimentos que tengan una larga vida de anaquel y que sean seguros. Por ejemplo, comprar tapioca o comprar harinas en lugar de comprar pastelillos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí están algunas listas muy interesantes. Te diría, igual, si quieres, mándame un correo y te mando el link. Viene ahí en la presentación la referencia, pero si no, te paso los links que hay de la versión en español, porque están muy bonitos y son material para el paciente, no para el nutriólogo. Entonces, está muy interesante para poderle ayudar. Básicamente de lo que se trata es, si compras alimentos enlatados, por ejemplo, enjuágalos, ¿no? Y para ayudarte a quitar excesos, enseñarlos a comprar cosas congeladas. Creo que tenemos una oportunidad enorme con los alimentos congelados que a veces incluso pensamos que no son tan saludables y son una maravilla, no tienen aditivos, no tienen químicos, y se conservan por mucho tiempo. Entonces, parte de esas guías implica en enseñar al paciente qué alimentos sí puede comprar procesados y cuáles no serían como tan adecuados. Entonces, y bueno, y la ventaja es que como está en español, lo hemos podido utilizar o lo estamos empezando porque acaba de salir el mes pasado. Ay, perfecto. Muchas gracias. Entonces sí, le voy a escribir porque sí me interesa Claro que sí, mucho Carla. conocer. A mí me gustaría también ese link, Fabiola, Claro que sí. para dárselo a mis pacientes que hablan español. Ujú. Hay una unidad de diálisis, que son bastantes, así que
Ajá. Eso es bien interesante, ese link. Sí. Bien, les mando el link para que igual, no sé si lo quieran compartir después en la red. Sí, lo vamos a En compartir. el Claro, chat podrían claro. compartirlo y sería interesante para todos. Sí. Sí. Tenemos, Fabiola, una pregunta también de nuestros amigos de Facebook. Pregunta Carola Marenco. He escuchado que la proteína es enemigo de los riñones. ¿Es cierto eso? No sé qué responder. No, no es el enemigo de los riñones. Creo que el problema más bien es que la enfermedad renal no es muy compatible con la proteína. Y creo que aquí habría que separar, ¿no? Una persona con riñones sanos tiene la capacidad de procesar perfectamente bien los productos de desecho del consumo de proteínas. Entonces, la proteína solita no es realmente enemigo de nuestro riñón. El problema es aquellos pacientes que ya tienen un daño crónico importante, pues ya no tienen esa capacidad de manejar los productos de desecho de la proteína y es en ellos en quienes se sugiere evitar el consumo de dietas hiperproteicas. Precisamente por eso es que esos pacientes con enfermedad renal son a los que más tenemos que cuidar para que no se infecten y que no se pongan graves, porque entonces estamos ante el juego de ¿qué hago? O preservo su función renal y lo dejo desnutrirse, o le doy muchas proteínas y me acabo la función renal que tiene. Entonces son pacientes que por eso hacen fallas renales agudas muy rápido, porque tenemos que buscar entre compensar el desgaste energético proteico y evitar la acumulación de azuados. Entonces estamos como en escenarios muy distintos, pues. No sé si fui clara con esa respuesta. ¿Pudiera explicar, Fabiola, por favor, cuando decimos proteínas de alto valor biológico, qué es lo que eso significa? Ok, sí, claro que sí. Las proteínas de alto valor biológico son aquellas que logren tener todos los aminoácidos esenciales. Entonces, naturalmente y de manera aislada, solo los alimentos de origen animal son solitos proteínas de alto valor biológico. Sin embargo, la combinación de alimentos vegetales logran el alto valor biológico. La combinación más perfecta, las leguminosas con los cereales. Entonces, estas proteínas de alto valor biológico, cada vez somos más abiertos a utilizar distintas opciones, ya sea a través de alimentos de origen animal y en este caso, sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica, buscar proteínas de alto valor biológico vegetales, como la combinación frijol tortilla o frijol maíz, que es tal vez en nuestro país la combinación más perfecta, ¿no? Sí. Correcto. Sí. Excelente. Tenemos también un saludo para ti, Fabiola, de parte de la licenciada Joana Vides, a quien tendremos mañana como ponente también. Te mando un caluroso saludo. Igualmente, Joana, espero verte mañana. Sí. Gracias a quienes nos han seguido por Facebook en la conversación de este día. Queremos saber si hay más preguntas, ¿verdad? Recuerden que pueden abrir su micrófono o escribir al chat. Hoy hemos tenido suerte y hoy hemos podido ver las preguntas o comentarios que nos están dejando en Facebook, porque por lo general pues no hemos podido ver esto, pero ahora sí podemos, así que si hay alguien en Facebook viendo y quiere hacer su pregunta, pues este es el momento adecuado también. Si no, pues les recuerdo también que el día de mañana tenemos 2 conferencias durante el día y el concierto de cierre de nuestra celebración del Día Mundial del Riñón por la noche, ¿verdad? Entonces las conferencias son a las 10 de la mañana, la primera, donde vamos a tener la participación del doctor Xavier Vela, y por la tarde la intervención de la licenciada Joana Vides, ¿verdad? Para por la noche, pues el concierto a las 7 de la noche. La conferencia de mañana es a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, ¿verdad? Entonces quedan todos invitados a seguirnos, bueno, a través de nuestra cuenta de Facebook, y agradecerle nuevamente, Fabiola, el hecho que nos haya acompañado el día de hoy con tan importante tema y que lo haya desarrollado de una manera fabulosa.
Bueno, con esto, amigos de Facebook, pues nos despedimos, ya que veo que no hay más preguntas. Por ahí, Bueno, pues nos despedimos de Facebook. Yo quisiera agradecerle a Fabiola también de que siempre nos ayuda pues para estas cosas y está ayudando bastante a la salud renal de los pacientes en El Salvador. Muchas gracias, Fabiola. Seguro que sí, mil gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, amigos, nos vemos el día de mañana. Entonces, conferencia la primera, recuerden, 10 de la mañana, la segunda a las 5 de la tarde y el concierto de cierre de nuestra celebración del Día Mundial del Riñón a las 7 de la noche. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego a todos.